Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos y agradecidos con Dios porque tenemos la vida. Qué bendición es que estamos listos para tener la meditación de la tarde, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Que el Señor te bendiga, te ayude y que la bendición que has estado esperando pueda ser realizada en este momento a través de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar, a todos aquellos que se dan cita a través de las redes, como también en el satélite, también allí en el TV Latino 2020. Dios bendiga a cada uno de todos aquellos que con gozo y con alegría tienen a bien escuchar estas meditaciones de la tarde. Que Dios los bendiga a cada uno. Estamos listos para tener la oración en este momento. Si hay alguien que está afligido, agobiado, que tiene alguna preocupación, ora conmigo. Recuerda que el Señor contesta nuestros pedidos. Recuerda que Él nos ha mandado pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición en esta tarde, y si hay alguien afligido, agobiado, pueda Él ser propicio a su necesidad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias te damos por esta bendición de tu palabra. Gracias, Señor. No somos dignos, Señor, de recibir tantas bendiciones, pero por tu gracia, por tu poder, podemos estar aquí listos para presentar tu palabra. Bendice a cada familia, bendice cada hogar, aquellos, Señor, que te buscan de todo corazón. Bendícelos grandemente. Permite que la luz que vas a dar a través de tu palabra ahora pueda entrar en sus mentes y en sus corazones y pueda hacer la diferencia, Señor. Así también te pido por los que están afligidos, agobiados. Señor, tú sabes cuán difícil es estar en esa condición. Oh Padre, tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Tú te compadeces de cada uno de nosotros. Pon tu mano sanadora en cada uno de ellos. Y perdona, oh Dios, nuestros pecados y ayúdanos a ser fieles y obedientes. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano, qué bendición es que estamos listos. ¿Recuerdas el tema de ayer? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el tema de ayer. Y ahora, continuación del tema, porque verdaderamente ese tema está precioso. Así que el tema de hoy es: el padre estaba con su hijo, no lo abandonó. ¿Te acuerdas que él dice, ¿por qué me has abandonado? Y al leer los comentarios nosotros vimos que el padre no abandonó a su hijo. Allí estuvo con él. ¡Qué bendición! Y luego vamos a entrar en el versículo, capítulo, ahí el verso 34 de Mateo 27:34. Vamos a leer ese versículo, el versículo clave de este tema. Vamos a ir ahí, 27:24. Y dice, y dieron a beber vinagre
mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso. Entonces era el 33 que dice, ¿por qué me has abandonado? Bueno, vamos al 46, yo pensé que, y la hora ha llegado, dice en este versículo que tengo acá, y la hora ha llegado y la hora novena a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, ahí estamos. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas? Hablábamos el día de ayer, todos hemos pasado o tal vez estamos pasando una situación tal de la misma manera, pensando que estamos solos, que no tenemos a ninguno, que estamos abandonados. Pero qué lindo. Sabes, también nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, como dice la palabra, nuestro hermano mayor, Él también se sintió abandonado. Pero, ¿sabes algo? En la realidad no estaba abandonado. De la misma manera, nosotros no estamos abandonados. Y eso es lo que debe de darnos la seguridad y que nos sintamos complacidos, porque no estamos solos. Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, donde quiera que estemos. ¿Qué bendición es eso, sabes? Eso es una bendición tan grande. Y entonces vamos a seguir allí, vamos a leer el Salmo 22, capítulo 22 y verso 1. Vamos a ir ahí. Salmo 22, verso 1, dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjate cómo se sintió nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que todo lo que nosotros pasamos aquí en esta tierra ya lo vivió nuestro Señor por nosotros. Ya Él pasó esa angustia de sentirse solo, abandonado. ¿Te sientes tú en esta tarde solo, abandonada? ¿Crees que a nadie le importas, que no tienes a dónde ir? ¿Sabes? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos consuela. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no te dejaré. ¿Sabes lo que significa eso? Tu padre y tu madre te abandonaren, yo no te dejaré, no te abandonaré. Y eso, con esas palabras nosotros debemos confortarnos y tener esa seguridad que verdaderamente, aunque nos sintamos tan solos y tristes, el Señor está con nosotros. ¡Qué bendición!, ¿sabes? Esa es la bendición más grande que el Hijo de Dios puede tener. Y luego seguimos ahí en el versículo que sigue, el verso 2, dice, leímos ese, ¿vea? Verso 2, Dios mío, clamo de día y de noche. Dios mío, clamo de día y de noche, de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Fíjate lo que decía David en su angustia. ¿Sabes? La angustia, la tribulación, la aflicción, no es solo para aquellos que no tienen dinero, aquellos que no tienen, vamos a decir, comodidades. Esa angustia es para todos. Ese es un proceso terrible que desde que entró el pecado en este mundo, todos tenemos tristemente que pasar por esas angustias, ¿sabes? Porque ahí tenemos al rey David. Ahí tenemos al rey David. ¿Qué dice el rey David? Bah, pero tú ves que dice, Dios mío, clamo de día
y no respondes. Dice, ¿qué dice? No responde. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sabes por qué el salmista no tenía reposo? Recuerda esto, que el salmista cayó en pecado, ¿verdad? Y cuando hay pecado en el corazón del hombre, no puede haber reposo, no puede haber descanso, no puede haber paz, no puede haber tranquilidad, porque recordando que esta mente, o no es cierto, tú no me vas a dejar mentir, si hay un problema, te acuestas, te levantas, vas para un lado y el problema dando vueltas, siempre ese disco dando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, amigo hermano, esa es la verdad. Por eso David llegó a la conclusión que no tenía reposo, no tenía reposo. Sentía que Dios no le escuchaba. Así también nosotros sentimos que no nos escucha Dios. Y muchas personas, a mí varias personas me han dicho, pero si yo le oro a Dios, yo le clamo, pero no me oye, no me contesta. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Pensamos nosotros. Pero ¿sabes una cosa? El Señor, no importa cómo somos nosotros, que no lo merecemos, no merecemos nada de que Él tenga misericordia de nosotros o compasión de nosotros, porque los problemas nosotros no los buscamos. Entonces, pero el Señor no está viendo que porque fue problema nuestro, que por esto no nos escucha. Él siempre está atento a nuestro clamor y a nuestra aflicción. Eso es así, mi hermano, mi hermana. Por eso es importante. Dice el verso 3, pero tú eres santo. Versículo 3 ahí. Pero tú eres santo, dice. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Qué lindo. Fíjate que el salmista siempre le recordaba a Dios. En ese versículo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En otras palabras, escúchame, Señor, ¿verdad? Qué lindo. También nosotros debemos recordarle a Dios que en la realidad Él habita en el cielo y en el corazón de los que le buscan. Porque esa es la verdad. El Señor está contigo allí, no importa que tú pienses que no. Él te ama. Él dice, con amor eterno te he amado. Él te ama tanto que eres el único. Si solo tú hubieras estado en esta tierra, solo por ti hubiera podido venir a morir. ¿Sabes? Es interesante, leyendo el Getsemaní esta madrugada, mira lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo sintiera que había logrado por lo que Él había venido a este mundo. ¿Sabes qué fue lo que hizo que el Señor sintiera la fuerza y el poder para estar feliz y contento en esa cruz del Calvario, donde estaba clavado con las manos y los pies? ¿Sabes qué lo hizo? Y yo voy a tener un tema de eso, ¿sabes? ¿Sabes lo que lo hizo? Que Él se sintiera satisfecho. Fue el que el ladrón en la cruz le clamara allí, clamara a Él, que cuando Él venga le dé la oportunidad de estar con Él. ¿Sabes? El arrepentimiento del ladrón de la cruz le dio vida más para seguir aguantando lo que estaba llevando en ese momento. Le alivió la carga. ¿Sabes por qué? Porque eso es todo, es por lo que Él vino aquí a esta tierra.
No vino por nada, no vino para hacerse famoso, no vino para esto. Vino para salvar al pecador. Él vino porque te ama. Con amor eterno te he amado, dice. Por lo tanto, ¿será que nosotros vamos a imitar al ladrón de la cruz? Dando gracias a Él por el sacrificio que Él hizo. Y lo haremos sentir a Él que valió la pena el sacrificio que hizo. Esa es una pregunta que solo tú y yo la podemos contestar. Amigo hermano, yo verdaderamente me sorprendo cómo el Señor Jesús, ese amor tan grande por nosotros, ¿sabes? Luego, en el verso 4, en ti, dice, esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Qué? David le recuerda al Dios Todopoderoso que sus padres de él esperaron en él. ¿Sabes? Es maravilloso. Así también nosotros debemos clamarle al Señor y recordarle: Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros ponemos en el pedido de nuestro corazón las promesas que el Señor ha dejado, es cuando el Señor se deleita en contestarla. Dice, clamaron a ti, desde el verso 5, clamaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué lindo. Todos aquellos que van a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que van y reclaman las promesas que Él ha dejado, todos alcanzaremos la misma misericordia que aquellos antepasados dieron la vida por Él también, ¿sabes? Es lo mismo. Y luego dice el verso 6, mas yo soy gusano. ¿Qué dice? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amigo hermano, esta profecía que estamos leyendo aquí, ¿en quién se estaba cumpliendo en ese momento? De lo que estamos hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que Él dijo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta, mi hermano? En ese versículo está toda la profecía, todo lo que el Señor iba a pasar por esta tierra, ¿sabes? Y a sabiendas de todo esto, ya estaba escrito antes que viniera. Y a sabiendas de todo esto, mi hermano, el Señor, nuestro Dios, no escatimó a su propio Hijo para darlo para la muerte. Mira lo que dice este pensamiento. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos de los hombres, de los humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz
El Padre estaba con su Hijo. ¿Qué te parece? Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiera fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo el espectador humano. ¿Por qué Dios no permitió que la multitud mirara su presencia, su misericordia? ¿Por qué no permitió Él que lo miraran? Porque hubiera quedado fulgurado todos. Dice, si la gloria hubiese fulgurado de la nube, si tan solo la nube se hubiera apartado un poco, habría quedado destruido todo espectador humano. ¿Te acuerdas cuando Moisés le pidió al Señor que quería ver su rostro? ¿Qué le dijo Dios? No verá hombre a Dios y vivir. Que no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Sí, hermano, esa es la verdad. Si esos hombres que estaban allí en ese lugar donde estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo, y mira la misericordia de Dios, mira la misericordia de Dios. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. ¿Qué dice? En esa hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pero sí estaba allí. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. ¿Quién estuvo con nuestro Señor Jesucristo? Nadie. El Padre estaba oculto. El Hijo no podía ver a su Padre tampoco, a causa del pecado que estaba cayendo en su Hijo. Ese pecado más vil, ese pecado más cruel, todos esos pecados. Por eso la Biblia dice que Él se hizo pecado. Fíjate lo que dice Hebreo. Él se hizo pecado por nosotros. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana. ¿Qué dice? Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. ¿Qué dice? Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Este rostro, dice, ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. ¿Qué te parece, amigo hermano? Todos esos que estaban allí, ¿sabes? La misericordia de Dios es muy grande. Todos hubieran quedado terminados, quemados, todos. Pero ¿sabes? El Padre escondió su rostro con una nube para que ninguno pudiera causarse la muerte y que el Hijo pasara esa escena tan terrible, tan cruel, solo, porque así tenía que ser, así tenía que ser. Por eso es que ese sacrificio tan grande no tiene precio. Eso no tiene precio, ¿sabes? Es maravilloso ver cómo el Hijo de Dios vino a este mundo
verlo a Él, que hizo tanto bien en esta tierra, y nosotros no lo estimamos como dice la Biblia. Dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios. Mira esto es lo que yo estaba allí compartiendo contigo. Y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. ¿Qué dice? ¿Qué tuvo nuestro Señor Jesucristo? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Qué lindo. Sí, amigo hermano, el Señor no estaba solo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Qué lindo. ¿Sabes? Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo se sintió solo porque Él no miraba, no podía ver el rostro de su Padre a causa del pecado. Pero aquí vemos, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. ¿Qué dice? Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter, en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Amigo hermano, el Hijo no estaba solo, el Padre estaba allí, como cualquier padre de aquí en la tierra. Su Hijo está sufriendo, allí está el Padre, allí está con su Hijo. Así también nuestro Señor Jesucristo. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. ¿Qué te parece? Ahí lo puedes leer en Isaías, Miqueas 5:2. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es saber! Tú ya has leído esas palabras allí cuando nuestro Señor Jesucristo, en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¡Qué lindo Dios, sabes! Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha demostrado su amor, su infinito amor. Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente, tuvo la primicia cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¡Wow! Con él estaba yo, ordenándolo todo. ¿Quién estaba allí? El Hijo. Yo era su delicia cada día. Me recreaba delante de él en todo tiempo. ¿Quién? El Hijo de Dios.
¿Te das cuenta que está dando desde cuando Él es el mismo Dios desde el principio? Dice, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo, el que se hizo carne, el que vivió en esta tierra como hombre, humano, de la misma manera, ese Hijo de Dios también se fue al cielo y está con el Padre. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él. ¿Qué te parece? ¿Dónde dice eso? Colosenses 1:16. Todo fue creado por Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Dios creador. Él es el creador de este mundo. Por lo tanto, Él, siendo Dios, por eso es que Él puede salvar a todos y perdonar a todos. Dice, los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente mina de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas, de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Mira los ángeles, todo lo que hacen. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia. El Hijo, el ungido de Dios. Oh, wow, y ahora encuentro que ese hombre que tienen, que están ahí, el ungido, él es que se pone el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sustentador de todas las cosas, con la palabra de su poder. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Tiene la supremacía sobre todos ellos. ¿Sobre todos quiénes? Sobre todos los seres que hay en el cielo. Él lleva la supremacía de todos los que están en los cielos. Es interesante porque verdaderamente, fíjate que el Hijo de Dios, cuando estuvo en esta tierra, verdaderamente fue totalmente hombre. Él no usó su poder, nunca dependía de él mismo, dependía de su Padre para poder soportar como hombre en esta tierra. Ese es el mismo ejemplo que tú y yo tenemos en la palabra de Dios. Por eso David decía, no te alejes, siguiendo en el versículo 22, tú sabes que ese capítulo 22, versículo 11, dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Eso era lo que pedía David cuando estaba angustiado. Es el salmo verdaderamente mesiánico, este salmo, ¿sabes? No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Me han rodeado muchos toros, dice, ¿sabes? Fuertes, toros de Basán, me han cercado. ¿Qué dice nuestro Dios? Me han rodeado muchos toros. Abrieron sobre mí su boca
como león rapaz y rugente. Qué triste, ¿verdad? Cómo David pudo escribir este salmo, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en ese momento. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas. Wow, ¿has leído este salmo? Deberíamos meditar cada día en este salmo, como también allá en Isaías 53 y en el Salmo 27, ¿sabes? Para que veamos y para que nuestra vida pueda cada día de verdad ser compungida de corazón y vivir agradecidos, porque verdaderamente el Señor sufrió mucho por amor a cada uno de nosotros. Dice el verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Qué dice? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Pero qué lindo que ni la muerte lo pudo detener, ¿sabes? Es cierto, quedó en el sepulcro el viernes y el sábado, pero el domingo resucitó para que cada uno de nosotros pudiéramos de la misma manera, como murió Él en la cruz, como Él murió ahí, en esa cruz, y fue sepultado, y quedó en la tumba el viernes y el sábado, y el domingo se levantó, para que como Él se levantó del polvo de la tierra, tú y yo también tengamos ese privilegio y esa bendición por Cristo Jesús, ¿sabes? Vale la pena servir a nuestro Dios. No importa si nos vamos a la tumba, si morimos hoy, creyendo, seguros que hemos hecho su voluntad, que hemos vivido para honrar y glorificar su nombre, que nuestra vida ha sido escondida en Cristo. Tú y yo tendremos el privilegio de levantarnos de la tumba cuando Cristo vuelva. Sí, hermano, la muerte de Cristo fue suficiente para que cada uno de nosotros podamos tener esa esperanza bendita. Pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor. Esto me encantó al meditar en este comentario, fíjate. Pero este sacrificio, este gran sacrificio, no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre. ¿Te das cuenta? Este sacrificio no fue para crear amor, dice, en el corazón del Padre, ni para moverle a salvarnos, tampoco. No, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué te parece? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mi hermano, ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo no fue para conmover al Padre, ni para
ayudar al Padre a que tuviera compasión de nosotros. En otras palabras, nada de eso. Ya el Padre nos amaba desde antes que su Hijo viniera a esta tierra, ¿sabes? El Padre es igual que el Hijo, ese amor tan grande, ese amor, por eso dice, con amor eterno te he amado, porque ese es un amor tan grande, tan profundo, que no hay palabras para describirlo, ¿sabes? Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la provisión porque nos ama. ¿Qué pasó ahí? Dice, si el Padre nos ama, no es a causa de la gran provisión, sino que Él proveyó la provisión porque nos ama. Sí, hermano, qué padre. ¿Y qué padre va a dar a su hijo para que muera por uno que no vale nada, que está perdido? ¿Quién puede hacerlo? Él proveyó la provisión porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Y qué bendición, ¿sabes? El Padre da la provisión, pero ¿qué tal si el Hijo dice no? No, pero como los dos son amor, la verdad es el mismo amor, por eso dice, el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Sí, verdaderamente. Dios sufrió con su Hijo. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. El amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Vale la pena ir al Calvario a diario. Vale la pena, mi hermana, mi hermano. Vale la pena obedecer, amar con amor. Si no tenemos amor para este sacrificio, pidámoslo al Señor, pues todo viene de Dios. El deseo de obedecer, el deseo de servirle, el deseo de agradarle, todo viene de Él. ¿Por qué no clamar para que ya no sirvamos más al mundo? ¿Por qué vivir entre dos pensamientos? ¿Por qué no entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser al que lo dio todo? Al que lo dio todo y nosotros sin merecerlo. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más amor podemos esperar? Jesús declaró, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué dice? Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ah, ¿te das cuenta? Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que me ama tanto más porque di mi vida por redimiros. ¿Qué te parece? Porque me hice vuestro súbdito y fianza. Él es nuestro súbdito, Él es la fianza. Él pagó la fianza por ti y por mí, porque entregué mi vida y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dio su vida y asumió nuestras responsabilidades y transgresiones. Resultó más caro
a mi Padre mediante mi sacrificio. ¿Qué dice? Le resultó, claro, le resultó más caro el sacrificio que él hizo. Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. ¿Qué te parece? Dios, sin dejar de ser justo, es el que dice, el que santifica al que cree en él. Por eso, nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Esa es la verdad. Qué lindo, qué maravilloso Dios. Oh, hermano, cada día al meditar en estos comentarios, en estos versículos, verdaderamente el Espíritu de Dios toca nuestros corazones. Es una bendición que el Señor haya venido a esta tierra para redimirnos de nuestros pecados. Sigue diciendo, ahí, no sé si sigue el comentario, si no seguimos a Gauguin. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra relación. ¿Qué? Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra relación porque solo Él, su redención, nuestra redención. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo Él, era el único, solo Él, el que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Claro, era el único, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre a la pérdida humana, a la humanidad. ¿Qué te parece? Dice, nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad, perdida humanidad. Nada podía pagar el precio, ninguno. Hay un comentario que dice que los ángeles se ofrecían para venir a morir, ¿sabes?, en vez del Hijo. Pero nadie, ninguno, por muy ángel poderoso que sea, no podía morir, no podía pagar por toda la humanidad. Porque un ángel puede pagar por uno, pero no por toda la humanidad. Así es, hermano, esa es la verdad. Por eso es que cada uno de nosotros debemos vivir agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor se dignó, se dispuso dar su vida para que cada uno de nosotros hoy pudiéramos tener vida en abundancia. Dice aquí dice, al leer estos versículos de aquí del capítulo que estábamos leyendo, como un tiesto, luego dice aquí el versículo 17, contar pudo todos sus huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, sigue diciendo el mismo Salmo, y luego dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Te acuerdas de eso, de esos versículos que siempre de repente los escuchamos? Luego sigue diciendo el verso que sigue, mas tú, Jehová,
Tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Te imaginas cómo se sentía el hijo al estar angustiado y afligido, como la Biblia dice? Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Qué dice? Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Oh, amigo hermano. Luego sigue diciendo, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos, de los búfalos. Que dice, líbrame de la espada, mi alma, del poder del perro, mi vida. Amigo hermano, qué angustia, qué dolor, qué tristeza, qué aflicción la que pasó el Hijo de Dios. Y todo solo por salvarte a ti y a mí. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Qué lindo, fíjate, qué lindo versículo. Dice, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en esta tierra, también habla definitivamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión, en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel a quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. Allí está la clave, si lo aceptaban. Él era la propiciación por nuestros pecados. Dice, si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. ¿Qué te parece, amigo hermano? El hombre del Calvario, el hombre que vino a morir a esta tierra, siempre existió con Dios y siempre Él era Dios. Qué lindo. Aún estando en esta tierra, Él era Dios, pero sabemos que Él vino para darnos la vida y la vida eterna. ¿Será que agradeceremos ese sacrificio? El Padre estaba con su Hijo. Así, el Hijo está con sus hijos, caídos aquí en esta tierra. Que Dios te bendiga. Oh Padre, gracias Señor, gracias por el mensaje de esta tarde. Gracias por esa bendición de dar al único, a tu Hijo único, para que viniera a esta tierra a salvar a los que estábamos perdidos. Gracias. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta.